中国 China, 汉语 chino, 中国话话中国 China en chino. 声音 Voz, 千年文化 cultura milenaria. 魅力文化的声音 La voz de una cultura milenaria. Hola amigos, bienvenidos a China en Chino. Soy Noelia. Hoy tenemos el placer de contar con dos amigas latinoamericanas quienes trabajan de manera profunda en el ámbito cultural, Silvia Natalia Verón y Mercedes Fernández de Castillo Velasco. Con ellas conversaremos sobre la protección y la transmisión de las tradiciones y culturas. Un desafío que comparten los pueblos de todo el mundo en una época marcada de profundos cambios sociales y tecnológicos. Primero conozcamos a nuestras invitadas. Hola Natalia y Mercedes. Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos los oyentes, ¿cómo les va? Buen día, mi nombre es Natalia Verón, soy de Argentina y bueno, hoy con mis compañeras estaremos hablando un poquito acerca de patrimonio cultural. Bueno, una de mis especializaciones, ¿no? De la carrera de maestría en turismo y por supuesto en el doctorado actual en la Universidad Normal de la Capital. Así que bueno, esperemos que tengamos seguramente vamos a tener una muy linda jornada. Así que a todos les doy una muy cálida bienvenida. Mercedes, por favor. Hola a todos, Noelia, muchas gracias por invitarnos al programa. Yo soy de México y actualmente, igual que Natalia, estoy estudiando un doctorado en China y pues me enfoco mucho en las formas de tradición oral y cómo se transmiten y se transforman a través de diferentes medios. Bueno, bienvenidas. Y en realidad, tanto en China como en América Latina, las tradiciones no se conservan en, decimos, vitrinas de museo, sino que viven en la vida cotidiana de la gente. Comencemos con una pequeña pregunta. Natalia y Mercedes, si tuvieran que elegir un momento, ya sea en China o en América Latina, en el que hayan sentido que la cultura tradicional está realmente viva, ¿cuál sería ese momento? Natalia. Bien, bueno, muy interesante pregunta, ¿no? Hoy también en una era en la que la digitalización, ¿no? La tecnología pareciera ser que vino, ¿no? Con mucha fuerza. En mi caso, por supuesto, ahora estoy en China, pero cuando vuelvo a mi país, ¿no? Y comienzo a caminar por las calles de Buenos Aires o de mi barrio y veo a aquellos jóvenes o bailando tango, o quizás bailando una chacarera, siento que lo hacen no como una obligación, sino porque realmente sienten o tienen esa necesidad de mantener viva nuestra identidad. Otro ejemplo muy característico puede ser, bueno, recientemente fue el Festival de Cosquín en la ciudad de Cosquín, Córdoba, a la que ha asistido miles y miles de personas y muchos jóvenes. Y la verdad que eso es muy interesante, ¿no? Porque yo creía que nuestra cultura de a poco se iba perdiendo o que había cierto desconocimiento, ¿no? Pero cuando veo estos eventos masivos y veo a estos jóvenes que asisten, que van a escuchar música folclórica, que es muy tradicional en Argentina, o a bailar, no sé, un folclore, eso la verdad me pone muy contenta, ¿no? Y creo que es una manera justamente de seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones. Mercedes. Pues para mí un momento muy claro fue ahorita que pasó el Festival de Primavera. Fui a quedarme con un amigo en la provincia de Hebei para experimentar el Festival de Primavera, ¿no? Y fue durante esta festividad tradicional que pues vi a la familia reunida participando en estas actividades que uno lee en los libros, ¿no? De que le dan honpao, le dan el sobre rojo a los niños, de que hacen fuegos artificiales en la noche, de que se hace una cena todos los días. Eh, Todo esto uno lo lee en los libros, pero al estar presente y viviendo esto, creo que muestra cómo la cultura tradicional sigue viva, ¿no? Y pues no solo se conserva como patrimonio, sino que forma parte de la vida Sí. diaria de las personas todavía. Ujú.
Sí, y qué interesantes esas reflexiones. Y estos ejemplos que nos han hablado muestran precisamente que la vitalidad de las culturas tradicionales se encuentra justamente en nuestra vida cotidiana. Natalia y Mercedes han vivido, estudiado y trabajado muchos años en China. En estos últimos años, el país asiático ha impulsado una protección más sistemática de su cultura, desde perfeccionamiento de marco legal como la revisión de la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial y el apoyo financiero a regiones étnicas y proyectos patrimoniales, hasta la integración profunda de las tradiciones en la vida diaria, la formación de los herederos jóvenes y el uso de herramientas digitales para su difusión, etcétera, etcétera. Además, a través del intercambio cultural internacional se ha promovido también que la cultura china llegue a más lugares del mundo. A partir de estas experiencias, me gustaría preguntarles, en su experiencia en China durante estos últimos años, ¿qué aspecto de la protección de patrimonio cultural les ha llamado más la atención? Bueno, creo que también es otra pregunta interesante, ¿no? En la que se pueden englobar muchos aspectos. Primeramente, lo que me llama la atención de China es esa fuerte presencia en la planificación estatal, ¿no? Y el interés o el mantener viva las tradiciones culturales. Creo que en muy pocos países del mundo ocurre un evento como este. Es como que la tradición no es algo que nos trae una nostalgia o una idea, sino que es algo que representa el orgullo nacional. Con lo cual creo que la planificación estatal china, esa integración entre la educación, la cultura, la comunidad, se convirtió en una cuestión de Estado, ¿no? Muy estratégica. Con lo cual, por ejemplo, cuando voy a la ciudad prohibida o al Templo del Cielo, cualquier sitio histórico, o mismo en la calle, ¿no? Y veo a los jóvenes, por ejemplo, vestidos de princesas, de emperadores, ¿no es cierto?, de ministros, es como que es muy fuerte, ¿no? Y además, todos aquellos lugares que ayudan o apoyan, ¿no? O incentivan a esto. O mismo cuando vemos a los abuelitos escribir caracteres chinos, ¿no? Con pinceles y agua en las calles, o hacer artesanías, o bailar un tango, por ejemplo, que lo he visto también, bueno, que es argentino, ¿no? Pero lo voy a incorporar también, en las plazas o tocar un instrumento musical también creo que eso es algo netamente vivo, ¿no? Que no solo lo vemos en los museos, sino que lo vemos justamente en la comunidad como una presencia, como algo vivo. Sí, yo creo que lo que dice Natalia es muy importante, de que todavía es algo vivo, ¿no? Para mí algo que me ha impresionado es el carácter muy sistemático de la protección cultural. Porque además no solo se trata de conservar monumentos o museos, ¿no? También se apoya a los portadores de este patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Se apoyan programas para formar jóvenes aprendices, se incentivan clases, concursos y el uso de tecnologías digitales para difundir estas tradiciones, ¿no? Ya se pueden ver varias cosas, por ejemplo, a través de Douyin o por los videos de WeChat, todo este patrimonio inmaterial todo el tiempo se está transmitiendo y está llegando cada vez a más jóvenes. Y pues muchas formas de arte tradicional también siento que están encontrando nuevas audiencias a través de estas plataformas digitales, ¿no? Lo que antes tal vez se pensaba como muy lejano, digamos, yo estoy aquí en Beijing y allá en Xinjiang se está haciendo algo. Ahora ya gracias a las plataformas digitales, yo me puedo acercar a esas tradiciones y ellos también se pueden acercar a las tradiciones de acá o en el sur y hay una interconexión donde la gente está aprendiendo y es una manera también de conservar y promover este patrimonio. Natalia y Mercedes, quisiera añadir algo más. ¿Han utilizado también esas herramientas modernas para que sus familiares y amigos conozcan mejor la China en la que viven? En mi caso, yo utilizo mucho Instagram o WeChat Momentos. También tengo Facebook, pero creo que hoy la red, vamos a decir, de mayor popularidad, lo que es el extranjero, ¿no? El exterior es Instagram, si no WeChat Ujú. para China.
¿Qué tipo de cosas de China presenta? Bueno, comidas o lugares. Esa es mi Oh, temática, no los lugares. O por ahí si veo por la calle gente bailando o mismo escribiendo caracteres, eso me gusta mostrar siempre. No, ¿Y cómo reaccionan los fans? like. Like, Siempre like. quieren saber, claro, siempre quieren saber más. Así que es un medio, ¿no? También Ujú. para demostrar, obviamente no voy a excluir a los jóvenes, ¿no? Pero para demostrar también que en aquellos adultos mayores todavía, por supuesto, sigue el interés, ¿no? Por esto de mostrar, de mantener la cultura china, ¿no? Y de alguna manera también como arrastrar a los jóvenes para que sigan ese camino, ¿no? Y que no se olviden de su historia, que eso es importante también. Y Mercedes, yo sé que también eres influencer. Sí. No Y tanto. has viajado mucho por el país. Háblanos un poco de tu experiencia en este aspecto. Pues lo que yo intento es mostrar al público afuera de China, especialmente al público mexicano, latinoamericano en general, algunas tradiciones y formas de arte acá en China, ¿no? Por ejemplo, una vez fui al Museo del Cloisonné chino Ah, y entonces grabé, o sea, uno puede entrar a ver cómo trabajan las personas, ¿no? Este arte y entonces lo grabé, hice un video y pues a la gente se le hizo interesante, ¿no? O por ejemplo, el Museo Nacional de Artes y Artesanías de China y entonces mostrar qué es o cómo se está preservando este tipo de tradiciones, ¿no? En los museos. Entonces son cosas que tal vez personas que no han venido a China realmente no tienen tanto, no decir acceso, pero tal vez son aspectos de la cultura china con los que no están muy familiarizados. Entonces, pues, como mostrarles que China no solo es danza del dragón y del león, que es súper importante, pero vamos, que hay muchas otras prácticas tradicionales que pues hacen a este país tan rico en materia cultural e histórica, ¿no? Al menos cuando subo ya en mis cuentas privadas en Instagram y así, pues a mi familia y amigos les interesan. Me preguntan, oye, ¿en verdad es así? Oye, ¿y cuál fue cómo te sentiste con eso? Y como que sí les da curiosidad. sí, sí, sí. Muchas gracias por sus aportes. Y desde distintas perspectivas nos han permitido sentir las prácticas de protección y conservación de la cultura tradicional en China. Y por supuesto, cada país o región tiene su propia manera de preservar y transmitir su herencia cultural. América Latina en particular combina un abundante patrimonio reconocido mundialmente con tradiciones vivas que forman parte de día a día. Ahora tomando en cuenta la experiencia y el país de cada una, conversemos sobre la situación de la transmisión cultural en sus respectivos países. Mercedes, México es uno de los países con mayor número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en América. Desde tu perspectiva, la preservación cultural enfrenta desafíos y qué prácticas o enfoques consideras que han sido efectivos para proteger y transmitir estas tradiciones. Bueno, pues sí, México tiene una enorme riqueza cultural, tanto en patrimonio material como en tradiciones vivas, ¿no? Pero pues algunos desafíos están, yo creo que relacionados todavía con la migración y algunas desigualdades que pues pueden afectar la continuidad de algunas tradiciones locales, ¿no? Pero también siento que hay muchas prácticas interesantes para protegerlas. Por ejemplo, muchas comunidades indígenas desempeñan un papel fundamental en la transmisión de sus propias tradiciones a través de la lengua, festividades, la gastronomía, la artesanía. También se organizan festivales de gastronomía y artesanías mexicanas, como que se intenta promover mucho eh, toda esta riqueza cultural. Además, creo que existe una fuerte participación social en las celebraciones tradicionales. Entonces, esto permite que muchas prácticas culturales sigan en la vida cotidiana.
Bueno, muchas gracias. Y Natalia, ¿cómo tú percibes la situación actual de las tradiciones culturales en Argentina? ¿Qué relación mantienen las personas, especialmente los jóvenes, con ellas? ¿Existe alguna iniciativa o práctica que te parezca especialmente interesante en el proceso de transmisión cultural? Bien, bueno, un poco, por supuesto, en concordancia con lo que comentó recién Mercedes, en Argentina la transmisión no es tan sistemática o tan lineal como yo lo veo en China, ¿no? Es muy fuerte esa presencia cultural en todos los aspectos, pero sí tiene una enorme fuerza comunitaria y también de identidad nacional. Obviamente sabemos que estamos en una era en el que la inteligencia artificial, la tecnología, las computadoras, los robots, pareciera como que vinieron a quedarse y a reemplazar todo lo ya existente, ¿no? Pero hay formas o maneras de mantener nuestro patrimonio, nuestra cultura realmente vivo. En Argentina hoy en día se está yendo hacia o se está teniendo una idea de revitalización de nuestra cultura, por ejemplo, con los festivales de música folclórica primeramente, o las mismas escuelas de danza, de folclore, también revalorizar a nuestros pueblos originarios, por ejemplo, en donde yo trabajo, en el Instituto de Idiomas, también se enseñan las lenguas de los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? También, bueno, aprovechando un poco la tecnología, ¿no? El uso de las redes sociales para difundir estos aspectos, ¿sí? Especialmente todo lo que es el folclore. Siento que hoy en día el folclore se le está dando mucha importancia. Entonces, yo creo que la participación ciudadana, el compromiso de la población, el de los jóvenes por sobre todo, ¿no? Porque los tiempos han cambiado. 2026 no es lo mismo que el 1950 o 1960. Muchas cosas cambiaron. En Argentina muchísimas cosas cambiaron. Nuestra historia nos ha enseñado muchas cosas se han perdido, pero creo que hoy es tiempo, ante este avallazamiento de la tecnología, ¿no? De sentarnos y finalmente decir, bueno, tenemos que de alguna manera proteger nuestro patrimonio cultural. A partir de sus intervenciones podemos ver que tanto China como los países de América Latina comparten ciertos puntos en la transmisión cultural, aunque cada uno mantiene también sus propias particularidades. Hoy vivimos en una era digital, como dicen, los vídeos cortos, los archivos digitales, las exposiciones en línea, los museos virtuales están transformando la forma en que se difunde la cultura, nuestra cultura. Y en China también se promueve la transmisión digital, aplicando tecnologías modernas para registrar, para proteger y poner en valor el patrimonio histórico y cultural. Y en este contexto me gustaría plantearles la siguiente pregunta. Natalia y Mercedes, en esta era digital, ¿creen que los jóvenes están hoy más cerca o más lejos de las tradiciones culturales? ¿Y por qué? Si desean, pueden como compartir también su opinión sobre el impacto de la digitalización y de las nuevas formas de innovación en la transformación cultural. Yo creo que están en un punto intermedio, ¿no? Porque la digitalización o esta nueva era de la tecnología que nos sigue asombrando hasta el Mm, día de hoy, de alguna manera reconfigura la tradición. Entonces, esta tradición que yo creo que si no se adapta, se debilita. Pero si nuestras tradiciones de alguna manera dialogan con esta nueva era, hay una transformación. Por supuesto que yo creo que toda esta tecnología se puede adaptar siempre y cuando no se permita que sobrepase nuestra cultura o nuestras tradiciones, ¿no? Que no suplanten lo que, vamos a decir, a todo el trabajo humano, ¿no es cierto? Aunque hay muchas opiniones con respecto a esto, ¿no? Porque también tenemos que pensar que, bueno, hace muchos años atrás, por ejemplo, no existían las computadoras, no teníamos celulares. Entonces, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado estando en la escuela que a la hora de hacer un trabajo práctico escribía con máquina de escribir, porque no había computadoras en esa época. Entonces, los tiempos cambiaron.
para mejor, pero hay que tratar de que haya un equilibrio, ¿sí? Estas nuevas redes, por ejemplo, TikTok, que hoy, como dijo Mercedes, ¿no? Nos permiten mostrar, si estamos acá y queremos mostrar hacia el exterior lo que está ocurriendo, lo podemos hacer. O mismo, por ejemplo, los canales de streaming hoy, que tienen una fuerte presencia, ¿no? En lo cual no solo se habla de, no sé, de turismo, de cultura, de muchos temas, ¿no? Entonces hay que tratar de entender y adaptar estos medios a lo que ya tenemos. Pero en mi opinión, no permitir que todo eso nos sobrepase. ¿No? No, no tenemos que olvidarnos de que existen las bibliotecas, de que podemos ir a leer un libro papel, de que podemos tomar apuntes, ¿sí? ¿No? Porque pareciera ser también que hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, todos los software que hay sobre estos chats, ¿no? Nos ayudan muchísimo en nuestra vida cotidiana, pero también tenemos que entender que venimos de otros tiempos y que también tenemos otros métodos, ¿no? Para llegar a determinada información y también preservar y difundir estas informaciones. Así que yo creo que estamos en un punto intermedio, solo que hay que saber comprender en qué momento poner cierto stop, ¿no? A estos avances que se vienen. Yo creo que van a ser tiempos muy, muy cambiantes, pero hay que ser conscientes y tener la capacidad de poner ese parate, ¿no? Para que, bueno, todo esto no nos lleve como si fuera un gran mar. Así que yo creo que estamos en el medio, estamos intermedios, no muy lejos ni muy cerca, en el medio. Oye, Mercedes, ¿cuál es tu opinión? Pues yo creo que va a sonar un poco repetitiva, pero, o sea, sí creo que la digitalización puede acercar a los jóvenes a las tradiciones culturales, pero pues como dice Natalia, ¿no? Siempre que se utilicen de manera creativa. O sea, por ejemplo, las plataformas digitales permiten que muchas prácticas culturales lleguen a audiencias mucho más amplias, ¿no? Por ejemplo, como lo comentamos antes, hoy es posible conocer festividades, artes tradicionales, e incluso formas de arte oral a través de videos cortos, las transmisiones en línea y los archivos digitales, ¿no? Que tal vez son un poco más anteriores, pero pero también como dice Natalia, la tecnología no puede reemplazar la experiencia directa de la cultura, ¿no? Yo creo que las tradiciones realmente se transmiten cuando las personas participan en ellas dentro de su comunidad. Entonces yo creo que hay que combinar ambas cosas, ¿no? Usar las herramientas digitales para difundir y documentar la cultura, pero también mantener las prácticas vivas en la vida cotidiana. Y un ejemplo muy concreto lo puedo decir en las artes orales. Para formatos de video corto, obviamente, por ejemplo, si una presentación en vivo dura 1 hora en promedio, tal vez uno pueda ir a la plataforma esta Bilibili y se puede ver el video completo, pero la verdad es que muchos jóvenes ahorita solo usan el formato de video corto, ¿no? Ujú. No más de 30, 40 segundos y de nuevo, swipear, scrollear, no sé cómo. Entonces, por ejemplo, este tipo de artes orales lo tienen que formatear para que esa hora se pueda condensar y buscar maneras de que la gente quiera oír las historias, pero sin aburrirse, ¿no? Y eso está muy bien, pero al mismo tiempo se pierden muchos elementos que son base para que estas formas, o sea, para que realmente esta forma de tradición oral se preserve como es originalmente, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también hay que considerar. Sí es importante esta parte de que la era digital acerca a los jóvenes hoy a las tradiciones culturales, pero también hay que saber discernir hasta qué punto realmente depender de las plataformas digitales y hasta qué punto realmente incentivar a que las personas formen parte de esas tradiciones en carne propia, ¿no? Bueno, que lo experimenten en vivo, por decirlo así. Sí, muchas gracias por sus valiosas reflexiones. Y sin duda, las tecnologías modernas han abierto nuevas posibilidades para la transmisión de las culturas tradicionales. Y para finalizar, desde su propia experiencia y observación,
¿En qué aspectos consideran que China ha desarrollado enfoques particularmente sistemáticos o innovadores en la protección y transmisión cultural? Y por otro lado, ¿qué experiencias de América Latina podrían servir de referencia para China? Bueno, yo creo que partiendo de China, creo que su modelo institucional es muy fuerte. Y para América Latina aporta un modelo también muy vital, ¿no? Con mucho compromiso. Pero por parte de China, yo creo que la fortaleza que tiene es su planificación cultural, ¿no? A largo plazo, ¿no? Yo siempre digo que la historia de China es como si fuera una línea que nunca se corta, ¿no? Y se mantiene, siempre se mantiene en camino. Quizás no ocurre lo mismo en nuestros países de Latinoamérica, en los cuales a lo largo de la historia, bueno, han acontecido diferentes eventos que de alguna manera han colocado una traba, ¿no? En lo que respecta a la sociedad, y ni hablar desde la política. Pero China es un claro ejemplo para Latinoamérica. Lo voy a hacer un poco al revés, ¿sí? Es un claro ejemplo para Latinoamérica, también por la articulación, ¿no? De esto de la identidad, la educación y el Estado, ¿no? Que todos participen al mismo tiempo, ¿no? Ese incentivo. También la protección legal del patrimonio, que es muy fuerte en China. Yo creo que esto es un ejemplo muy importante también para nuestros países, ¿no? La protección, la inyección de capital también para preservar todo lo que tiene que ver con la cultura. Por supuesto, esto es a nivel general también, ¿no? El uso de la cultura como soft power, ¿no? Sabemos que, por supuesto, en nuestros países el Año Nuevo chino o los barrios chinos, ¿no? De alguna manera llevan la cultura china a nuestros países, pero también, como decía Mercedes, ¿no? Hablando, y esto de las redes, ¿no? Que permiten traspasar el más allá, que no solamente es eso, sino que hay otros aspectos que se pueden de alguna manera llevar más lejos. Y esto es un claro ejemplo también, ¿no? Porque yo siempre digo que mi país, Argentina, no solo tiene tres aristas, que es el fútbol, el tango y el vino. Tenemos un montón de cosas más. Y relacionado especialmente con la literatura o con nuestro folclore también, con nuestra naturaleza, con nuestra cultura viva. Hay mucho para mostrar y creo y lo digo que lo voy a hacer al revés, ¿no? Esta última pregunta porque creo que China tiene o sabe muy bien lo que hace con la cultura, sabe muy bien cómo difundirla o cómo institucionalizarla, ¿no? Cómo apoyarla. Y creo que esto debe servir como base, como ejemplo para nuestros países. Gracias, Natalia. Y Mercedes. Yo creo que uno de los aspectos más interesantes en China, y igual con lo que mencionó Natalia, ¿no? Ese enfoque sistemático de China hacia la protección cultural. Creo que existe una combinación muy clara de políticas públicas, investigación académica, financiamiento y programas de formación para nuevos portadores de patrimonio cultural. Y eso permite que la preservación no dependa solo de iniciativas individuales, sino que forme parte de una estrategia cultural a largo plazo, ¿no? Y en América Latina, bueno, hablando específicamente de México, este, pues uno de los elementos más fuertes es el papel de las comunidades, como ya había mencionado. Muchas de estas tradiciones se mantienen vivas porque ya están profundamente integradas en la vida cotidiana, ¿no? En las lenguas indígenas, en sus festividades, en su gastronomía. Y bueno, existen instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia que se dedican a promover y preservar este tipo de tradiciones, ¿no? Este, entonces creo que este tipo de instituciones son muy importantes para que siga viva esta cultura. Y yo creo que ambos enfoques pueden complementarse, ¿no? O sea, el modelo institucional sólido que vemos en China y la participación comunitaria tan fuerte en América Latina, ¿no? Yo creo que muestran que la protección cultural funciona mejor cuando existe tanto apoyo institucional como participación social. Muchísimas gracias a Natalia y Mercedes por su sinceridad y valiosas reflexiones.
Tanto las experiencias de China como las de América Latina reflejan en esencia el respeto y la transmisión de las propias tradiciones culturales. La cultura se enriquece mediante el intercambio y perdura gracias a la transmisión. Esperamos que este diálogo nos haya permitido apreciar mejor la vitalidad de las tradiciones en distintas civilizaciones. Y nuevamente gracias a nuestras invitadas, a Natalia y a Mercedes, y también a nuestros oyentes por acompañarnos. Gracias, Natalia. Gracias, Mercedes. Muchas gracias. Gracias, Noelia. Gracias a vos. Muchas gracias, Noelia. Un saludo a todos. Saludos, saludos. Y esto es China en Chino. Nos vemos en la próxima ocasión.